en la posición de ahorcamiento. Cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia. Hay historias que se ocultan bajo la superficie de la ciudad. Historias que no nacen en los callejones, sino en los laboratorios. Miguel Cortés era un nombre común en los registros universitarios de finales de los años 80 en la Ciudad de México. Estudiante brillante, disciplina quirúrgica, obsesión por lo microscópico. Nadie imaginó que la misma mente que analizaba cultivos bacterianos al microscopio se convertiría en un depredador que examinaba cuerpos humanos con la misma frialdad científica. En Iztacalco, entre 1992 y 1998, un territorio urbano de apariencia ordinaria, floreció un monstruo disfrazado de académico. Cortés no solo mataba, documentaba. No solo devoraba, registraba. No solo descomponía, experimentaba. Las autoridades tardarían años en descubrir lo que realmente estaba ocurriendo, mientras rumores oscuros viajaban desde el norte del país, donde había trabajado en un laboratorio clínico temporalmente, hasta el sur, donde sus antecedentes académicos parecían impecables, y finalmente regresaban al este de la capital, donde sus crímenes tomaron la forma final. Algunos policías afirmaban que Miguel no actuaba impulsivamente, sino metodológicamente. Como si cada víctima fuera una pieza dentro de un experimento biológico que solo él conocía. Una de las teorías forenses clave en el caso definió un término inquietante para el público: flujo post-mortem bacteriano, el movimiento natural de bacterias desde el intestino hacia los tejidos tras la muerte. Acelerado artificialmente por Cortés mediante reactivos de laboratorio, una explicación escalofriante porque utilizaba el propio lenguaje de la ciencia para perfeccionar el horror. Si este relato merece ser conocido, suscríbete y comparte, porque la verdad necesita luz. Miguel Cortés nació en 1971 en un hogar silencioso de Iztacalco, donde la disciplina y el orden marcaban la rutina familiar. Su padre, empleado administrativo de voz severa, y su madre, técnica de laboratorio, crearon un ambiente donde los frascos etiquetados y el olor a desinfectante formaban parte de lo cotidiano. Desde niño, Miguel pasaba horas observando animales muertos en el patio trasero, un ratón, un ave, un insecto atrapado en agua. No los maltrataba, los estudiaba. Observaba el cambio de color en los tejidos, la aparición de manchas, la transformación silenciosa. Preguntaba a su madre por qué ocurría. Ella le hablaba de putrefacción y microorganismos, sin imaginar que aquellas palabras serían semillas de algo oscuro. A los 12 años, mientras otros niños jugaban fútbol o videojuegos, Miguel enterraba pequeños restos biológicos en distintos puntos del jardín para luego desenterrarlos días después y estudiar las fases de descomposición. En su cuaderno, con caligrafía metódica, registraba fechas, peso, textura, olor. Su mente se formaba como la de un investigador nato, pero sin freno moral. Ese periodo temprano de su vida mostró ya la dicotomía siniestra que lo definiría: el científico disciplinado y el observador del deterioro orgánico. Cuando ingresó al bachillerato en el sur de la ciudad en 1986, brilló en biología y química. Sus maestros lo describían como silencioso, preciso y obsesivo. Era incapaz de entregar un trabajo incompleto. Sus prácticas de laboratorio destacaban por un rigor casi mecánico, y nunca vacilaba al utilizar bisturís y reactivos. Ese control absoluto sobre el material biológico era el terreno emocional donde algo comenzó a germinar. Un profesor recordaría años después que Miguel no mostraba impresiones emocionales ante la disección de cadáveres animales: si había olor, si había fluidos, él solo anotaba, analizaba, evaluaba. Fue en esta época cuando por primera vez mostró un comportamiento que muchos ignoraron. Cuando un compañero sufrió un accidente en el laboratorio y un fragmento de vidrio cortó su piel, Miguel no reaccionó con nerviosismo ni empatía. En vez de ayudarlo o mostrar preocupación, observó el flujo de sangre con concentración clínica. Más tarde anotaría en su diario: la sangre fresca es menos densa de lo esperado. La coagulación inicia rápido. Esa frase, rescatada años después como evidencia documental, revelaba que su percepción del cuerpo humano había perdido humanidad,
convirtiéndose en un mecanismo biológico, un sistema analizable. En 1989, Miguel entró a la universidad para estudiar química bacteriológica en la región norte del Valle de México. Allí conoció los microscopios más avanzados, las cámaras frías de preservación orgánica y técnicas de aislamiento de cultivos bacterianos. Un término técnico que lo fascinó fue colonización microbiana, que en lenguaje sencillo significa cómo las bacterias invaden un tejido muerto y lo descomponen desde adentro. Comprender ese proceso fue como comprender un lenguaje secreto del cuerpo después de la muerte. Esa noción no solo lo intrigaba, lo seducía. Cada tarde, mientras los demás estudiantes vaciaban los laboratorios, Miguel se quedaba atrás. Observaba placas de cultivo bajo el lente del microscopio y murmuraba, la vida continúa incluso cuando no la vemos. La ciudad seguía con su ruido, sus mercados, sus risas, pero en el silencio del laboratorio, algo más crecía. Una idea peligrosa, una curiosidad sin conciencia, un interés por la frontera entre lo vivo y lo muerto que pronto dejaría de ser teórico. En 1992, Miguel Cortés regresó a Iztacalco con un título académico y la promesa de una carrera brillante en el campo bacteriológico. Consiguió empleo en un laboratorio clínico en la zona este de la ciudad, donde analizaba muestras de sangre, tejidos y fluidos humanos. Los reportes que entregaba eran impecables. Los pacientes jamás imaginaron que los resultados que llevaban en sus manos habían sido procesados por alguien que empezaba a ver los cuerpos como matrices biológicas, no como personas. Y en esa época ocurrió lo que los criminólogos llamarían después el punto de ruptura, el momento en que la mente deja de ser observadora y se convierte en ejecutora. La primera desaparición vinculada a él fue la de una mujer joven que vivía cerca de su ruta habitual al trabajo. Nunca se encontró su cuerpo completo, solo fragmentos óseos enredados en restos orgánicos tratados químicamente. Los análisis posteriores revelaron trazas de reactivos usados para acelerar la descomposición. Un detalle perturbador quedó grabado en la memoria del forense encargado: algunos tejidos parecían haber sido cultivados artificialmente. Como si Miguel hubiera intentado modificar el proceso bacteriano natural mediante intervención química. ¿Sobreviviría alguien a caer en manos de una mente así? La respuesta se volvió parte del temor popular en Iztacalco. En casa, Miguel llevaba una vida aparentemente rutinaria. Salía puntual, regresaba puntual. Apenas hablaba con los vecinos. No dejaba rastros de emociones. Lo que nadie sabía era que en el sótano de su vivienda había creado un espacio clandestino de estudio. Una mesa de acero quirúrgico. Bandejas de instrumental. Tubos de ensayo numerados. Una cámara fría improvisada con componentes industriales. Su santuario científico, y su laboratorio criminal. En sus diarios, encontrados más tarde, describía a sus víctimas no como seres humanos, sino como modelos biológicos funcionales. Cada muerte era un estudio. Cada corte un cálculo. Cada tejido analizado una página más en lo que él consideraba su verdadero trabajo. A mediados de 1994, Miguel hizo un viaje breve al norte del país para colaborar con un laboratorio especializado en patología. Allí perfeccionó técnicas de extracción celular y aprendió a manipular colonias bacterianas con extrema precisión. No hay evidencia directa de que cometiera crímenes en esa región, pero sí se registraron desapariciones aisladas durante los 30 días de su estadía. Un policía local declaró años después: nunca pensamos que aquel hombre silencioso y educado pudiera estar conectado con algo tan terrible. Pero lo estaba. De manera invisible. Cuando volvió a Iztacalco, ya no era solo un científico con curiosidad extrema. Era un experimentador sin fronteras morales. Y con cada víctima, su confianza crecía. Se volvió más meticuloso, más audaz. La ciudad continuaba con su ritmo, el bullicio del mercado, las risas de los niños, los autos cargados de smog, y bajo ese ruido urbano, un depredador operaba en silencio. Miguel Cortés estaba ya transformado. El científico había muerto. El monstruo había nacido. Y nadie lo sabía. La década avanzó y con ella, las sombras sobre los archivos forenses. Entre 1993 y 1997, varios restos humanos fueron recuperados en distintos puntos del este de Ciudad de México.
algunos ya irreconocibles por el estado avanzado de descomposición. Los reportes oficiales coincidían en algo inquietante: todos los cadáveres parecían deteriorarse más rápido de lo normal, como si el tiempo se hubiera acelerado dentro de sus tejidos. Los forenses utilizaron un término técnico, descomposición acelerada por catalizadores, que significa simplemente que sustancias químicas introducidas artificialmente aceleran la proliferación bacteriana. Era el sello silencioso de Cortés, pero aún nadie lo sabía. Los médicos legistas de entonces mantenían conclusiones prudentes. Demasiado prudentes. Decían posible agresión, muerte indeterminada, causas no concluyentes. La verdad era otra: nadie quería creer que un asesino con conocimiento clínico estuviera operando entre ellos. Había incredulidad, miedo, prestigio en juego, burocracia que se protegía a sí misma. La negación institucional se convirtió en aliada involuntaria del criminal. Un investigador de la zona sur, el doctor Mariano Varela, revisó varios de los cuerpos y detectó un patrón: ausencia parcial de colonias bacterianas naturales. En lenguaje común, eso significa que alguien había manipulado la flora bacteriana interna de las víctimas, alterando el ritmo natural de putrefacción. Cuando Varela quiso exponer esa teoría en una junta de análisis interinstitucional, encontró sonrisas escépticas, miradas de burla y comentarios sobre teorías fantasiosas. Le dijeron: no estamos ante un científico loco, doctor. Estamos ante crímenes aislados y desordenados. Qué irónico resultaría eso después. Miguel Cortés aprovechaba esa ceguera colectiva. Sabía que su rastro era visible solo para alguien que hablara el idioma microscópico de la carne y las bacterias. Y durante años, nadie quiso hablarlo. Nadie quiso escucharlo. Su mayor protección no era la oscuridad, era la soberbia del sistema. Mientras tanto, Cortés perfeccionaba su conducta externa. Sonrisa tenue. Voz calmada. Puntualidad invariable. Ese tipo de presencia que genera confianza por ausencia de estridencia. Era el técnico ideal. El químico confiable. El hombre que jamás levantaría sospecha. ¿Y quién cuestionaría a alguien que parecía conocer el cuerpo humano mejor que cualquier médico promedio? Hubo un incidente en 1995 que pudo haber cambiado la historia. Un asistente de laboratorio notó que Miguel retiraba muestras más allá de los protocolos establecidos. Lo observó guardar material biológico en su maletín personal, con un cuidado casi reverencial. Alertó a su superior. Este respondió con la frase que aún duele leer en los expedientes: si Cortés lo hace, es por algo técnico. No interfieras en su método. Esa negativa a cuestionar fue una sentencia silenciosa para las víctimas futuras. A medida que las desapariciones se acumulaban, los medios de comunicación comenzaron a murmurar sobre un posible asesino en serie, pero las autoridades lo descartaban categóricamente. No hay evidencia unificada, decían, cuando lo cierto era que la evidencia estaba ahí, únicamente fragmentada en un lenguaje que solo un forense con curiosidad científica querría descifrar. Miguel observaba todo eso con calma. Y tal vez, con satisfacción. En 1996 surgió la primera grieta visible en el muro de negación institucional. Un cuerpo encontrado al sur de la ciudad mostraba un patrón inusual: los tejidos no solo habían sido alterados químicamente, sino que además contenían microfracturas sin explicación traumática. Era como si las fibras musculares hubieran sido debilitadas desde dentro, como si el tejido hubiera perdido su resistencia natural antes de la muerte. Fue aquí donde el doctor Varela introdujo otro concepto técnico en la investigación: colapso tisular inducido, que significa que la estructura interna del músculo fue comprometida químicamente antes de su ruptura externa. Esa observación habría sido fundamental si alguien hubiese escuchado. Cuando Varela presentó sus hallazgos una vez más, fue recibido con la misma indiferencia burocrática. Los altos cargos no querían abrir un expediente criminal sin precedentes. Un científico asesino sonaba demasiado perturbador para las ruedas de prensa y demasiado incómodo para los informes anuales. En una cultura forense que prefería la simplicidad del balazo o la herida punzocortante, hablar de manipulación bacteriológica era casi herejía. Mientras tanto, Miguel Cortés continuaba su vida laboral en absoluto silencio.
Incluso realizó voluntariados breves en instituciones médicas del norte del país, bajo pretexto de intercambio de conocimientos. En esos periodos, nuevamente, surgieron desapariciones irregulares. El mismo patrón: tejidos alterados, descomposición acelerada, interferencia bacteriana. Como si el monstruo viajara con él, adherido a su sombra. El público empezaba a sentirlo. No podían nombrarlo, pero lo presentían. En Iztacalco, en el sur y en el este de la ciudad, comenzaron a circular rumores de un devorador de cuerpos, un químico sombrío, un hombre con guantes que nunca se quitaba del todo. Las leyendas urbanas brotaban en los mercados, en los pasillos de las clínicas, en las conversaciones nocturnas. Un asesino silencioso. Un recolector de tejidos. Un experto en muerte. Hubo un episodio singular en 1997, cuando un grupo de estudiantes universitarios, encabezados por una joven asistente forense llamada Daniela Ruiz, decidió revisar archivos ignorados del laboratorio. Daniela encontró una correlación estadística entre ciertos reactivos utilizados por Miguel y la presencia de esos mismos compuestos en los restos recuperados. El término clave era acetato de sodio, una sustancia capaz de alterar el pH de tejidos biológicos. Daniela lo anotó en un informe interno. Y esa fue la primera vez que un rastro químico específico vinculó el laboratorio con los cadáveres. Pero el informe fue archivado. No eliminado, no destruido, archivado. Enterrado en papel como las víctimas en tierra. Daniela declaró años después: sabíamos que algo no cuadraba. Pero nadie quería mover esa pieza del dominó, porque sabían que tumbaría todo el sistema. Miguel, mientras tanto, continuaba caminando por la ciudad como un espectro. Invisible entre los vivos. Sin prisa. Sin emoción. Sin culpa. La negación estaba a punto de morir, y con su muerte, comenzaría el derrumbe de Cortés. El año 1998 marcó el inicio de la verdad, aunque aún no era visible para todos. Daniela Ruiz, impulsada por una mezcla de intuición y coraje académico, decidió ignorar los filtros jerárquicos que habían sepultado su informe. Reunió a 2 jóvenes investigadores forenses y creó un equipo no oficial, casi clandestino, dedicado a un nuevo enfoque: tratar el crimen como un fenómeno científico integral. La pregunta ya no era quién mataba. La pregunta era cómo. Y responder a ese cómo revelaría al quién. En una sala olvidada del Archivo Sur, Daniela extendió sobre una mesa 3 carpetas selladas con sellos de muerte no esclarecida. Sus manos temblaban apenas mientras desplegaba fotografías y reportes de tejidos. Frente a ella, la luz blanca de la lámpara convertía la carne en abstracción, tonos rojizos, grises, amarillos. Era el lenguaje muerto del cuerpo que todavía hablaba. Lo que Cortés había querido convertir en silencio, ahora susurraba. En esos restos se encontraban colonias bacterianas intervenidas, manipuladas casi artísticamente. Cultivos que no eran propios del ambiente urbano ni de la fauna bacteriana del cuerpo humano estándar. Como ocurre con las huellas digitales, cada especie bacteriana deja su rastro y puede ser identificada. Esa fue la revelación científica que abrió la puerta. El equipo detectó Staphylococcus epidermidis modificado, una bacteria normalmente inofensiva en la piel, pero alterada para funcionar como acelerador de putrefacción interna. Ese hallazgo fue confirmado mediante un procedimiento de laboratorio conocido como secuenciación genética, un método que consiste en leer el ADN de un microorganismo como si fuera un texto, identificando modificaciones deliberadas. Para la audiencia común, era como reconocer no solo la tinta en una carta, sino también las correcciones hechas a mano. Y allí estaban. Claras. Innegables. En ese momento, la atmósfera en la sala se volvió casi ritual. Un silencio pesado, expectante, preludio de algo irreparable. Daniela, con voz baja pero firme, pronunció las palabras que nadie se había atrevido a decir. Esto no es crimen pasional. No es compulsión emocional. Esto es experimentación. El equipo la miró, y comprendió. Ya no estaban ante un asesino. Estaban ante un científico renegado. Y cada cuerpo era una página escrita de su obra clandestina.
Fue entonces cuando surgió la pregunta que muchos temían formular. ¿Y si los cuerpos no eran solo víctimas, sino datos? Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Miguel Cortés revisaba sus propios registros en su sótano laboratorio. Los tubos, los cultivos, las bandejas metálicas, estaban organizados como un templo. Como un archivo vivo de la muerte misma. La niebla fría de la cámara de enfriamiento acariciaba su rostro cada vez que la abría. Y aunque aún nada lo delataba externamente, el círculo se empezaba a cerrar. La noche del 14 de septiembre de 1998 se convirtió en un punto irreversible. Daniela Ruiz logró acceder, por vía confidencial, a un lote de informes químicos que provenían del laboratorio donde Miguel Cortés trabajaba. Aquellos documentos describían el historial de reactivos utilizados en un periodo de 4 años. Los cotejó con las trazas químicas halladas en los cadáveres. El resultado fue devastador, coincidencias exactas en pH, firmas moleculares y residuos de acetato de sodio. El lenguaje frío de la química se convirtió en un testigo inmutable. La ciencia no miente. Con esa correlación en mano, Daniela tomó una decisión audaz, solicitó una prueba directa con huellas de manipulación bacteriana en tejidos frescos recuperados recientemente. La prueba consistía en detectar reacciones enzimáticas, en términos sencillos, observar si ciertas proteínas bacterianas actuaban como catalizadores dentro de la carne humana. Esas enzimas eran idénticas a las utilizadas por Cortés en sus cultivos experimentales. Era como encontrar la firma del asesino escrita con tinta invisible en cada cuerpo. Mientras los investigadores trabajaban en silencio, Miguel parecía presentir la aproximación del cerco. Empezó a mostrar cambios sutiles en su rutina laboral. Guardaba menos muestras, tomaba menos objetos. Un observador casual diría que solo parecía más cansado. Pero en el fondo, era un animal sintiendo el olor de su propio rastro. Sabía que alguien, en algún lugar, había empezado a leer el mismo lenguaje que él. El 22 de octubre, en una reunión privada, Daniela presentó las pruebas a un fiscal forense de alto nivel. No habló con dramatismo. Habló con precisión. Mostró cultivos, gráficos microbiológicos, ecuaciones de proliferación bacteriana. Cada dato era un golpe. Cada resultado un ladrillo en la construcción de la acusación. Al final, dijo simplemente: ya no estamos ante una sospecha. Estamos ante un patrón científico. La atmósfera en la sala se volvió densa. Nadie cuestionó. Nadie sonrió. Era el momento en que la negación finalmente miraba a la realidad y la realidad tenía nombre. En ese mismo día, al otro lado de la ciudad, Miguel Cortés se encontraba en su sótano. El aire olía a reactivos, a humedad fría, a biología estéril. Miró sus bandejas de acero, sus cultivos bacterianos que habían sido su obsesión y su pasión. Respiró lento. Quizás sabía que ya no estaba solo. A partir de ese instante, la investigación se convirtió en vigilancia. Seguimiento en las sombras. Microscópica y silenciosa. La ciencia había hablado. Y la ciencia señalaría. Miguel ya no era un fantasma invisible entre la multitud. Ya no era solo un técnico respetado. Ahora era un objetivo. Un nombre. Un blanco. La cacería había comenzado, y no había marcha atrás. El amanecer del 3 de noviembre de 1998 cayó sobre Iztacalco con un silencio distinto, como si la ciudad respirara con cautela. Esa madrugada, agentes especializados se apostaron discretamente frente a la casa de Miguel Cortés. No usaban luces ni exhibían armas. Era una operación quirúrgica, diseñada con la misma precisión con la que Miguel había operado sobre sus víctimas. Durante días, lo observaron salir con sus maletines, regresar con la misma calma de siempre, caminar con pasos medidos. No sospechaba aún que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Daniela Ruiz no participó físicamente en la vigilancia, pero su presencia estaba en cada informe, en cada ficha, en cada orden de inspección. Fue ella quien, con su voz fría y clara, autorizó la solicitud judicial para ingresar al domicilio. Sabía que lo que había ahí dentro no sería fácil de ver. Y aún así, no dudó. La ciencia, una vez desatada, no retrocede.
El operativo ocurrió al caer la noche. Cuando Miguel abrió la puerta para sacar bolsas de residuos biológicos, porque eso eran, aunque él jamás las llamara basura, sino material post-experimental, encontró frente a sí la figura firme de 2 agentes judiciales. No hubo gritos. No hubo forcejeo. Solo una frase pronunciada con timbre grave. Señor Cortés, queda detenido por presunta manipulación ilegal de tejidos humanos. En ese instante, su mirada mostró algo que nunca antes había revelado, sorpresa. Quizá por primera vez en su vida, sintió que alguien hablaba el mismo lenguaje microscópico que él. Que alguien había descifrado sus cultivos, sus enzimas, sus secretos. Pero la verdadera conmoción llegó cuando los agentes ingresaron al sótano. Daniela había advertido lo que encontrarían, pero nadie estaba preparado para la imagen real: bandejas metálicas numeradas, restos biológicos conservados en cámaras frías, cuadernos con diagramas bacterianos. Notas comparativas entre distintos estados de descomposición. Cada objeto era una confesión muda. Cada cuaderno, un juicio. Miguel no dijo una palabra. Mientras los elementos recogidos eran embalados, él observaba con el rostro inexpresivo. No había negación. No había confesión. Solo una especie de aceptación tranquila, casi científica. Como si estuviera viendo a otros continuar su trabajo. Durante el traslado, un agente, quizá sin mala intención, quizá por curiosidad morbosa, preguntó: ¿por qué lo hizo? Miguel giró levemente la cabeza y respondió con la serenidad de un hombre que ya se ha explicado a sí mismo. Porque nadie estudia a los muertos con respeto. Yo solo les di voz. El vehículo siguió su ruta. Las luces de la ciudad pasaron como destellos indiferentes. Y el monstruo, o el científico, según la perspectiva, ya no caminaba entre los vivos en libertad. Miguel Cortés ya no está vivo. Su historia terminó dentro de estas rejas. Falleció estando preso, tras desplomarse en su celda y, según el registro oficial, sufrir un paro cardiorrespiratorio durante su traslado al Hospital General de Iztapalapa. Así terminó su presencia física en el mundo. Sin gloria. Sin libertad. Sin final heroico. Miguel Cortés murió bajo custodia, y nadie lloró su ausencia. Pero aquí está la verdad que importa: su muerte no es justicia. Es apenas el cierre biológico de un agresor. Porque justicia, justicia real, habría sido que las víctimas vivieran. Que sus vidas no hubieran sido interrumpidas. Su muerte no repara el daño. No devuelve los años robados. No sana las heridas de las familias. Ellas, las víctimas, merecen futuro, memoria y dignidad. Sus historias son las que debemos conservar. Este documental no quiere que recuerdes a Miguel Cortés como figura siniestra. Quiere que lo recuerdes como lo que fue: un peligro contenido, un depredador neutralizado, y ahora, un cuerpo sin poder. El mal muere. La memoria no. Suscríbete para mantener viva la verdad incómoda, para estar del lado de la gente, porque estos crímenes nunca comienzan lejos, a veces crecen silenciosos, a la vuelta de la esquina. Que la muerte de Miguel Cortés borre su sombra, y que la luz de sus víctimas ilumine aquello que jamás debemos volver a ignorar.